Ya se nos van conectando las gentes. Vamos a esperar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saluda su amigo Elías Huerta Psijas y les doy la más cordial bienvenida a otra edición más de nuestra entrevista semanal de Foro Jurídico. Nuestras entrevistas que venimos haciendo ya desde hace un año y un mes, ininterrumpidamente cada jueves de 7 a 8 de la noche. Y les agradezco mucho a quienes se empiezan a conectar con nosotros. Rápidamente va creciendo el número de las personas que se están conectando. Les doy la más cordial bienvenida, les agradezco que nos sigan a todos los amigos, amigas, abogadas, abogados y no abogadas y abogados que nos siguen desde todo el país, desde, bueno, no de todo el país, pero de muchas partes del país nos vienen siguiendo semanalmente y nos da mucho gusto. También saludo, están todavía por conectarse, a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de Facebook. No sé si todavía no se están conectando, están por darles la señal. Ya nos está aquí saludando Miguel Nava desde Tlaxcala. Siempre nos acompaña Miguel Nava, nos acompañan también de Jalisco. Tenemos mucha gente que ya está Facebook ahora sí. Bienvenidos a todas nuestras amigas y amigos de Facebook. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, pues de manera especial le quiero dar la más cordial bienvenida a Isabel Lavara Fernández de Marcos, que nos va a platicar hoy sobre un tema pues muy actual. Acaba de aprobarse una reforma a la ley de comunicaciones, a la Ley Federal de Comunicaciones, en el que se establece un padrón nacional de usuarios de telefonía móvil, el PANAU, y, y bueno, pues es un tema que nos trae muy preocupados en el mundo jurídico, en el mundo del análisis político, porque parecería que este es una violación flagrante a algunos de los derechos humanos consagrados no solamente en la Constitución, sino en algunos documentos también continentales de toda América Latina. Y bueno, Isabel es una experta en estos temas, nos va a hablar sobre estos temas y de manera muy particular sobre la promoción que están haciendo a través de varios despachos, de varios colectivos, de un amparo colectivo para combatir estas medidas y desde luego que nos pareció de la mayor importancia. Es un tema de la agenda nacional, está en la prensa de todos los días. Apenas hace una semana más o menos se publicó en el Diario Oficial de la Federación y pues le pedimos a Isabel, que es una especialista en temas de protección de datos personales, que por ahí empieza este asunto, pues que hablara con nosotros y con todo nuestro auditorio para que nos explique de qué se trata y cómo lo podemos combatir y por qué se considera que es un tema que viola derechos humanos. Así es que Isabel, muchas gracias por acompañarnos. Tú ya eres una gente muy conocida con Foro Jurídico, ya nos has acompañado a algunos programas. Yo recuerdo cuando estábamos todavía en cabina ya en Radio Centro, en Radio Red, pues nos acompañaste precisamente para darnos una conferencia magistral de qué era la protección de los datos personales. Así es que bienvenida, Isabel, adelante. Déjame comentarle a nuestro auditorio que tú eres doctor en Derecho, que tienes una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, que eres socia del despacho Davara Abogados, socia directora, y que pues eres una hiperespecialista en derechos de tecnología, derechos de la información y la comunicación, y que inclusive eres presidenta del Comité de Comercio Electrónico para Latinoamérica en la American Bar Association, que tienes varias publicaciones en estas materias y que igualmente pues eres una destacada docente de varios institutos de educación superior y que bueno, pues es muy largo tu currículum, que con esto es suficiente y que nosotros tenemos también el privilegio de que seas parte de las abogadas más influyentes de México de Foro Jurídico, y es una manera en que nosotros anualmente reconocemos a líderes como tú, a mujeres líderes que con la ley en la mano, que con el derecho, pues hacen una batalla diaria para defender la equidad de género y todo lo que tiene que ver con los derechos
y los derechos y todas las cuestiones de las mujeres en nuestro país y en toda la región. Así es que bienvenida, muchas gracias. Y yo quisiera pedirte de inicio que nos introdujeras en el tema para platicarnos un poco qué es la protección de datos personales, con qué se come, de qué se trata, y para ir caminando con las preguntas de nuestro auditorio y los temas relevantes de esta charla que hoy nos darás. Adelante, Isabel, por favor. No, bueno, en primer lugar, muchas gracias, doctor Elías Huerta, por tu invitación al programa, también a Janet, ¿no? Es para mí siempre un honor colaborar con ustedes y me siento muy honrada cada vez que me invitan a hacer cualquier cosa en todas sus organizaciones, e incluida, evidentemente, ser una de sus abogadas. Bueno, pues gracias de nuevo. Un placer estar aquí para hablar de esto, de este tema que, como bien decías, nos tiene muy preocupados a todos desde que se promulgó el decreto el pasado viernes 16 de abril. Este decreto ley, y comienzo, me encanta que me hagas la primera pregunta de qué es la protección de datos, aunque es verdad que estuvimos hablando hace unos años, un par de años en tu programa, de ello, no una charla magistral porque no me atrevería, pero sí estuvimos hablando, y me parece que es muy conveniente empezar por esto, porque a veces no se entiende muy bien y no tenemos la diligencia debida en el cuidado de nuestros datos y no entendemos muy bien por qué es un derecho humano, por qué es un derecho fundamental, porque la denominación del derecho a veces parece muy técnica. La denominación del derecho, en mi opinión, es muy buena, es la correcta porque es neutral, es tecnológicamente neutral. ¿Por qué surge? Déjenme decir brevemente por qué surge el derecho a la protección de datos personales. Surge como consecuencia de los totalitarismos fascistas de la segunda mitad del siglo XX en Europa, en el que como consecuencia del tratamiento de datos de religión, la gente acabó en campos de concentración. Déjenme decirles, lo primero que hacían los nazis cuando llegaban a un país era ir al censo poblacional. Eso era lo primero que hacían. Cuando llegaron a Holanda, el censo poblacional trataba el dato de religión, un dato que no era necesario tomar, pero lo trataba. Tanto es así que un grupo de estudiantes judíos intentó quemar el edificio del censo porque sabían a dónde iban, no lo logró, y como consecuencia de ese tratamiento de datos acabaron en campos de concentración más del 75% de la población judía en Holanda. Acabaron unos 105.000 y fueron asesinados en esos mismos campos de concentración, unos 103.000. Cuando los nazis llegaron a Francia, intentaron hacer lo mismo, pero claro, el censo poblacional no recogía el dato de religión como es natural, porque el censo poblacional no debería tener el dato de religión. Entonces se lo encargaron a una persona que se llamaba René Carmil, bueno, o él dijo que lo hacía, sin saber que era de la resistencia. Estaban utilizando máquinas IBM para hacer ese tratamiento de datos. Y este señor programó esa máquina para que no recogiera el dato de tratamiento de religión. Gracias a este señor, que acabó en un campo de concentración también asesinado, se atrapó solo al 20% de los judíos en Francia, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Gracias a que un señor tomó la decisión de que no se debía hacer un tratamiento de datos de un dato que era tóxico, un dato que era perjudicial, se salvaron cientos de miles de vidas. Por eso la expresión protección de datos personales no protege el dato, lo que protege es al individuo al que se le asocia esa información. Y por eso el tratamiento de datos personales es esencial, porque se enraiza en la libertad y en la dignidad humana. Cuando tratan tu información, pueden acabar con tu libertad y con tu dignidad, ¿no? Que es lo más. Entonces, ese es el valor, esa es la importancia del tratamiento de datos personales. ¿Por qué tenemos que proteger? ¿Por qué este derecho se concreta en el derecho a autodeterminación informativa que dice quién, cuándo, dónde, cuándo, para qué se puede tratar mi información personal? Porque quien tiene tu información tiene a tu persona. Y más hoy en día que nos hemos acostumbrado a que el tratamiento de información es tan intensivo, ¿no? No, pues vaya, con esta reflexión inicial, pues nos has puesto el dedo sobre la llaga de por qué es tan importante proteger, intentar proteger este tipo de información, que bueno, sí, esa es precisamente parte de la crítica que tenemos en el medio jurídico, en el medio del análisis político, y que tú nos vas a profundizar, pero ha sido muy, muy
pues muy interesante esta primera intervención que, que nos pone todavía más alertas y más preocupados, ¿verdad? Sí. Pues sí, Por eso cuando me lo planteabas, es que es necesario que nos demos cuenta que además ese tratamiento de datos no tiene marcha atrás y que tiene consecuencias, ¿no? Y hoy en día se está viendo de manera, las series de televisión no son series de ciencia ficción, no podría haber tantos Julio Vernes en el mundo. Las series que todos vemos por tratamiento de información es porque ya se están dando esos tratamientos de información. Ya entraremos ahora a hablar, si quieres, de este padrón que mencionabas, pero estos registros, estos padrones, solo existen en un 8% de regímenes del mundo. Y son países como China, Myanmar, Venezuela, Siria, Arabia Saudita. Esa es la lista de países que tienen estos censos. Por algo será. claro, sí, sí, está muy delicado. Pues Ujú. bueno, a partir de eso y entrando ya un poco en materia de esto que nos interesa que nos comentes, ¿cuáles son las modificaciones o la modificación concreta a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que es parte que resulta de nuestro interés para esta charla, ¿no? Claro, doctor. Mira, el decreto ordena crear un registro, que es lo que se llama el PANOUT, lo que decías, ¿no? De usuarios de telefonía móvil. Padrón Nacional de Usuarios de Padrón Telefonía nacional. Móvil, así se llama, ¿verdad? Exacto, por eso lo llamamos el PANOUT. Pero luego cuando entras a la reforma, habla todo el rato de un registro, pero la verdad es que la denominación padrón, para lo que están pretendiendo hacer, es más que acertada. ¿Por qué? Porque en realidad lo que se está creando, lo que se ordena crear es un censo de identidad de todos los mexicanos. ¿Por qué? Calculan, el dictamen de diputados dice que en 2018 había 122 millones 800 mil líneas de teléfono celular. Ahora se calcula que estamos alrededor de 126 millones de líneas. El derecho a la identidad es un derecho que tenemos todos los mexicanos, que nos está en deuda, desde la Ley General de Población, bueno, desde mucho antes, pero y que tendría que haber, que tiene como obligación la Secretaría de Gobernación. Es un derecho que se necesita para ser sujeto pleno de derechos y obligaciones y que no tenemos. No tenemos de una manera completa porque hay mucha gente que no se registra, hay mucha gente que no, que tenemos este gran vacío. Ese es un derecho que además tiene todas las, no solo que lo debemos exigir y que lo debemos querer, pero crear un censo de identidad como el que se está creando por orden de este decreto no se puede hacer, no se le puede dar no tiene la legitimación el Instituto Federal de Telecomunicaciones y menos aún lo que hace este censo, este padrón, es que se le ordena crear y gestionar al IFT con acceso a las instancias de investigación y de procuración de justicia. Se harán los dos saltos. Es decir, no solo le están diciendo al IFT que las operadoras y los concesionarios, ¿no? Van a ir recabando todos estos datos, que es una multitud de datos. Todo el mundo está hablando de los datos biométricos, que sin duda es una barbaridad, pero hay muchos otros también identificativos relativos al servicio de telecomunicaciones que las operadoras y todos aquellos y los autorizados, los que presten servicios de telecomunicaciones, van a estar obligados a recabar de cada uno de los titulares de la línea celular para pasárselos al IFT y el IFT los va a tener a disposición de las instancias de las autoridades de investigación y procuración de justicia. El artículo reformado o adicionado, si no mal recuerdo, me corriges tú, habla de los datos biométricos, no sé, así habla la ley, ¿no? Bueno, a mí me parece que esto es logrado, porque ¿qué entendemos por datos biométricos? Bueno, pues primero la huella digital, la pupila, el ADN, en fin, ¿no? Son cosas muy, muy delicadas. Y yo creo que un poquito para entrar en el contexto de la gran preocupación que tenemos los usuarios de telefonía, como tú bien decías, ayer o antier el INE nos daba a conocer ya la lista final de quienes votaremos en las elecciones más complejas y grandes de la historia del país, 93 millones de ciudadanos, pues el padrón de telefonía móvil es todavía más grande, ¿no? Hablas de 127 millones. Entonces, es muy complejo porque la justificación que están dando en la iniciativa, como bien se ha comentado, es que esta es una medida para combatir las extorsiones telefónicas
o los secuestros que se han venido dando o incrementando en los últimos años. Pero qué casualidad de que estas llamadas salen en más de un 60% de los reclusorios. Están las autoridades en connivencia con ellos, que cada llamada que logran hacer una extorsión le tienen que dar dinero al custodio, al subdirector y quizá al director, en fin. Y entonces, ¿cómo es posible que se esté dando un argumento de esta naturaleza cuando ellos son precisamente los que nos tienen en una posición de debilidad, vamos, y ahora ellos van a tener todos nuestros datos biométricos, va más allá. Y bueno, todos los días nos están llamando de todos lados, de bancos, de comercios. ¿Quién les da nuestros teléfonos? Se venden las bases de datos. Se vendió la base de datos, la última, es una noticia que salía que el subsecretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, pues estuvo involucrado, porque cuando era secretario general del partido Movimiento Ciudadano, entonces Convergencia, pues ellos fueron los que vendieron desde ese partido bases de datos del IFE. Entonces, bueno, pues parecería un sofisma, una mentira, ¿verdad? Que es para combatir algo que nos pone más en riesgo, creo yo. Pues bueno, creo que este tema que sean los datos biométricos, pues es bastante delicado y por eso es una gran preocupación. No sé cuál sería tu reflexión al respecto, Isabel. No, sin duda, doctor. Los datos biométricos es un agravante horrible, pero es importante dejar claro que la mera creación de este padrón, de este registro, es ilegal, es ilegítima, es inconstitucional. Aún no sabiendo qué tantos datos biométricos van a pedir, que lo que parece que va a ser, y digo, no es porque sea rumor, ahora les voy a decir porque estoy convencida de que va a ser así, es iris, huellas y reconocimiento de voz. Entonces, como decías, o sea, son datos únicos, son irrepetibles, son irreemplazables, es decir, si te los vulneran, ¿cómo te vas a cambiar el iris? ¿Cómo vas a cambiar las huellas digitales? Además que se utilizan en multitud de, ¿no? En banco, en multitud de transacciones electrónicas. Pero, ¿por qué es así? Porque además, o sea, uniendo a lo que decía antes, esta gestión de la identidad, este derecho a la identidad, es algo que ha quedado en deuda el Estado desde hace mucho. La Ley General de Población lo que hace es decir, bueno, la credencial del INE, mientras no se cree la credencial de identificación ciudadana, servirá a efectos de identificación. Hay un proyecto ya, una iniciativa ya aprobada en diputados de la credencial de identificación digital ciudadana que incluye, qué casualidad, voz, iris y huellas dactilares, ¿no? Si echamos un poco la vista atrás, vemos que desde enero de 2020 la Secretaría de Gobernación se reunió con el INE intentando que le dieran el padrón a la Secretaría de Gobernación. No hubo acuerdo. También es cierto que el INE en gran parte de su presupuesto vive del padrón del INE, que no debería ser así, porque el INE debería estar solo para controlar elecciones, ¿no? Pero bueno, ahí hay algunas cosas. Es decir, si esta iniciativa la estuviera haciendo la Secretaría de Gobernación a través del RENAPO, sería legítima. Y uno dice, ¿qué cambia o no cambia? Cambian dos cosas. Una, que la reserva de ley es algo sustancial y esencial, para algo somos abogados. Y la reserva de ley material y formal es para la Secretaría de Gobernación, no para el Instituto Federal de Telecomunicaciones. No puede gestionar la identidad de los mexicanos cualquier dependencia. Y dos, más importante, que la Secretaría de Gobernación no lo haría para ponerlo a disposición de las instancias de investigación y de procuración de justicia, como estabas diciendo. Entonces, en el segundo punto que me decías, inhibir delitos, que es lo que ha dicho la razón. Eso en ningún país del mundo, estos intentos de crear estos censos han sido en ningún país del mundo hay ninguna prueba, ningún hecho verificable de que se bajen los delitos. Es más, es al contrario. ¿Por qué? Porque se roban más celulares para hacer algo, ¿no? Suplantando la identidad de otro, porque se clonan las tarjetas SIM, porque jamás vamos a tener los datos del que comete un delito. O sea, ningún delincuente va a ir y va a dar sus datos. Y decía una de las diputadas, no, bueno, no tendremos los datos, creo que la diputada o senadora, no tendremos los datos del delincuente, pero tendremos los de su mamá. No, tampoco. El señor delincuente no va a mandar a su señora mamá, va a mandar a un pobre chavito
¿no? En situación muy desesperada a que compre todos los teléfonos para cometer los delitos, ¿no? Pero aparte de todo lo que señalabas, encima, además dice, para las instancias ¿no? de procuración de justicia y de investigación podrán para combatir los delitos, y no cierra ni el tipo de delitos ni el tipo de instancias que ya se habían abierto mucho en la anterior reforma. Con lo cual quiere decir que pueden abrir, que pueden entrar a pedir. Les voy a dar un dato que asusta. Lo que ya ahora pueden entrar a pedir las autoridades de investigación y de procuración de justicia a las mismas operadoras y concesionarios son un montón de datos de nosotros, de tráfico y demás. No biométricos, pero muchísimos. Menos del 15% acaban en carpetas ministeriales. ¿Qué es lo que hacen con esas sábanas y sábanas de información y para qué las piden? No, mira, yo te voy a platicar, que también me parece aberrante esto, un par de experiencias. Hace un par de años o 3 años, a través de una llamada de extorsión, por poquito y una persona que trabajaba en mi casa, estaba a punto de entregarles casi las llaves del coche, en fin, ¿no? Por una llamada de estas extorsivas. Entonces yo inmediatamente, en ese momento llegué a mi casa, me di cuenta y pude detectar que la llamada era de un teléfono que salía de un reclusorio en Zacatecas. Y llamé a la Policía Federal y no sucedió nada. Y al otro día fui a las instancias de policía para decir, ahí los tenemos, fui con el entonces procurador inclusive de la Ciudad de México para decirle, vamos a destruir una célula delictiva, tenemos ahí desde dónde está operando, podemos ir ahorita a tratar de desactivar. Es más, seguían hablando por teléfono al otro día. Yo tuve que cambiar los teléfonos de mi casa a partir de ese y los cambié y siguieron las llamadas extorsivas. Eso no fue la solución. Me sucedió también con otro familiar. O sea, esto no es la razón realmente, se siguen operando desde dentro. Y la segunda reflexión que yo haría, sumado a lo que tú comentas, y ya nos seguirás explicando técnicamente por qué esto es un tema de antijurídico, inconstitucional, que yo recuerdo una discusión que se dio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace unos 5 años, donde precisamente con estos temas de que con una orden judicial en el momento se puede intervenir el teléfono del que supuestamente una persona está siendo secuestrada o está siendo extorsionada. O sea que esto ya existe en la jurisprudencia y en la ley. Pues hay que afinarlo, hay que afinar los procedimientos, no tenemos para qué ponernos en riesgo todos los ciudadanos, 120 millones de ciudadanos, para que vayamos un padrón y como tú dices, al IFETEL, a una institución que ya la quieren desaparecer, a lo mejor ya para el fin de año ya no existe. No, sin duda. El mismo IFT dijo, no tenemos el presupuesto para esto, porque además, lo que estabas diciendo al principio, esta base de datos, imaginemos que no se hace un mal uso de ella por autoridades. Esta base de datos va a ser la más codiciada de la historia. Entonces va a sufrir cualquier serie de ataques, hackeos, vulneraciones, porque pues cualquiera va a querer todos esos datos biométricos que además, recuerden ustedes, o sea, a donde llegan las operadoras y las telefónicas no llega nadie en este país. ¿Por qué no se hace por Secretaría de Gobernación? Pues primero, pues para ahorrarse ¿no? el presupuesto, pero segundo, porque no van a llegar donde nosotros, el único medio de identificación que tenemos nacional es la CURP. Pero la CURP, ¿qué le pasa? No tiene fotografía, con lo cual uno no puede verificar la identidad. Y dos, no, es potestativo. No es obligatorio que vayas a hacértela. Entonces, pues no conseguimos llegar a todos. Y luego entonces llega el padrón del INE, que ha mejorado muchísimo y que es el único que tiene biométricos incluido. Sí, pero pues no todo el mundo necesitamos la INE, o sea, no todo el mundo quiere votar, vaya, ¿no? Entonces ¿aquí qué vamos a conseguir? Aquí vamos a conseguir, o unos hablan, por ejemplo, del SAT. Bueno, pues que todos estos padrones que estamos hablando cumplen con la legalidad. Entonces, en principio, si llegan las autoridades de acceso, ¿no? de procuración de justicia, pues les van a poner un límite. En cambio, este decreto ya está poniendo el que no hay más límite y sí dice las autoridades competentes en los mismos términos que estaba el 190, porque es desarrollo del 190, que son los términos que yo les he contado. Sí hay autoridades competentes. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que tienen que mandar un escrito fundado y motivado a las operadoras para saber cada vez cuando quieran, en persecución de un delito, ¿no? Y en algunos casos orden judicial, en unos contados casos. Ahora ese escrito fundado y motivado, si es que se lo tienen que mandar, se lo mandarán a una dependencia pública como el IFT.
Y si les digo que ahora las estadísticas, porque además tampoco es público, hablan de que menos de un 15%, menos de un 13% acaban en carpetas ministeriales y son sábanas y sábanas de información que pueden pedir desde los 3 órdenes, municipal, ¿no? Cualquiera, una cantidad de autoridades que ni se puede imaginar, porque antes de la reforma esta, que les estoy contando de hace 5 años, solo podía el Procurador General de la República y los procuradores generales de cada estado. Después de esta reforma se ampliaron esas autoridades competentes de una manera abismal y es cuando les decimos que la verdad es que la petición de acceso a esa cantidad de datos, ya de ahora, el caso que tú comentas creo que es el de geolocalización, el de la Corte. Ese caso es un poquito o sea, ¿quién puede acceder a los datos de geolocalización? Y es interesante porque, claro, pues en caso de un delito de este tipo, pues lo que quieres es que accedan pronto, ¿no? Y rápido. O sea que ya tienen las autoridades muchísimos medios legales, tanto el 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones como el 5, el 303 del Código Nacional de Procedimientos Penales para acceder a estos datos en caliente, en esta persecución en caliente. Esto realmente se pone la vía, en mi opinión, se pone la vía del IFT porque realmente lo que quieren son los datos de las operadoras, porque son los datos a los que nadie llega para crear este padrón de identidad. Entonces son 2 pasos ilegales. Esta de dárselo a una dependencia que no puede gestionar un padrón, por eso lo llaman padrón. Antes y luego lo desarrollan en la reforma y le llaman registro. Pero en realidad, pues un lapsus del, ¿no? Se les escapó porque esto es un padrón de identidad nacional, que además va a llegar a menores, cosas que el INE jamás llegaría, ¿no? Claro. ¿No? Porque además recuerden que en México más del 80% de los celulares es por prepago, es decir, por tarjetas de recarga. Esa parte de identidad, pues, ahí es donde tenemos mayor informalidad en el comercio, ¿no? Son gente que no está en el SAT, que no ha declarado impuestos, pero que por esto, pues probablemente ya vamos a llegar a unas poblaciones que antes no llegaríamos. O sea, de Claro. aquí el camino es infinito, ¿no? Y no nos estamos dejando en ningún caso, uno, ni a que haya un censo de identidad, porque además la cédula de identificación es algo que te hace sujeto de derechos, no, bueno, el derecho a identidad, ¿no? Pero concretado en la cédula de identidad, ni a que las autoridades investiguen. Lo que estamos diciendo es que no se puede violentar los derechos humanos con cualquier pretexto. Fíjate, en realidad esto es muy grave y tú ya lo estás diciendo, tiene muchas más aristas. No se lograría ni siquiera el objetivo que pretenden por esta informalidad, por este tema de los menores, en fin. ¿Cuáles serían en tu criterio, y un poquito ya después de esto platicaríamos de esta importante acción que ustedes están preparando como despachos, que ahorita vamos a hablar de este tema con el auditorio? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias jurídicas, pues, para un ciudadano, para un usuario o para una empresa que en caso de que no se revierta esta reforma, esta ley, se nieguen a entregar los datos personales para el PANAU, para este padrón? ¿Qué pasaría? Es muy clara la reforma, te cortan el servicio. Hay suspensión del servicio de telefonía, ¿no? De línea celular, vaya. Entonces, por lo tanto, la primera consecuencia de cortarte el servicio es que te están vulnerando el derecho al acceso universal a las telecomunicaciones, ¿no? Y en concreto a Internet, ¿no? Y además con lo que ello conlleva, y lo hemos visto mucho en la pandemia, ¿no? Acceso, si te cortan, ¿no? el servicio celular, pues acceso a educación, acceso a trabajo, acceso a vida normal. Pero eso es como la consecuencia práctica. O sea, si te niegas, no te pueden seguir prestando el servicio y además no hay ningún tipo de indemnización ni nada. Te bloquean la línea, que esa es otra cosa curiosa de la reforma, es decir, el IFT no tiene legitimación en sus competencias por el 28 constitucional para gestionar este padrón, pero es que además, si vemos a lo que se tiene que dedicar IFT, entre otras cosas, es a defender el acceso universal al servicio a los usuarios. Y precisamente la reforma lo que le está diciendo es, si no dan los datos biométricos, le bloqueas el servicio. O sea, es una barbaridad en todos sus términos, hasta para quien se la han encomendado, ¿no? Pero evidentemente, en cuanto a vulneración de otros derechos,
por supuesto, el de protección de datos personales es el que más se ve vulnerado, ¿no? Y con lo que les digo de las consecuencias que trae vulnerar el derecho a protección de datos personales. Es evidente que quien tiene vulnerado el derecho a la protección de los datos personales, es decir, a quien se insertan cuando te inmiscuyes, cuando violas la protección de datos personales, el derecho a la libertad de asociación, el derecho a la libre expresión, el derecho a manifestación, se acaban, ¿no? Pero además, muy importante, el de la presunción de inocencia, porque no olvidemos que cualquier cosa que se cometa con esa línea celular, con ese dispositivo que contiene esa tarjeta SIM, se asocia al de los datos biométricos. Con lo cual, hasta que no demuestres lo contrario, tú eres el culpable de ese delito. Entonces, la presunción de inocencia la acaban también de eliminar del panorama, ¿no? Y acaban de convertir, si me permites la comparación, al celular, al dispositivo que contiene esa tarjeta SIM, esa línea celular, en un arma de fuego, ¿no? Tú la registras a tu nombre y yo no cazo, pero los que pues saben que tienes que guardarla en un cajón bien, en un armario y tal, porque cualquier cosa que se haga con esa arma te la van a asociar a ti, porque es una cosa muy peligrosa. Imagínate ahora el celular que le das a tu hijo, porque es menor de edad y entonces lo pones a tu nombre y lo pierde y no te dice nada para que no le regañes, ¿no? En un par de días y algo pasa con ese celular y por supuesto pues te lo van a asociar a ti. Y el ratito o el ratote que te vas a pasar en el Ministerio Público defendiéndote de que no has sido tú, va a ser bastante agradable, porque además como es tan fácil poner una denuncia ante el Ministerio Público, porque lo que dice es si se pierde o te roban tu teléfono tienes que denunciarlo inmediatamente porque si no se te asocia a ti. Es una barbaridad allá por donde lo veamos, ¿no? El uso, la generación de esta base de datos, pero además los posteriores usos que se le dan después. Y no es por inventar los usos, ya está en la reforma que va a estar a disposición de las autoridades de procuración de justicia. Fíjate, entonces en lugar de combatir a los criminales que ya existen, los extorsionadores, nos van a victimizar a gran parte de la sociedad con este mecanismo, además de que vamos a estar muy endebles, muy vulnerables, porque quién sabe quién va a tener nuestros datos ya biométricos, más, no nada más nuestro número de teléfono, que a veces podemos darnos el lujo de colgar la llamada que no identificamos, pero ya nos van a tener completamente. Y como tú dices, pues la posibilidad de que los puedan mal usar nuestra huella digital, nuestra voz para ahorita con pandemia se han super incrementado los delitos cibernéticos, los fraudes cibernéticos, con temas de hackeos, de plataformas, en fin. Imagínate lo que puede suceder. La verdad es que es muy complicado y muy riesgoso este tema. Es que mira, doctor, hay hasta 10 iniciativas de reforma electoral en camino. Una de ellas de urnas electrónicas. El Claro. voto electrónico solo se puede hacer por datos biométricos, porque uno solo puede hacer transacciones electrónicas para autenticar quién es por dos medios. Hay varias cosas, pero los dos medios son o los tokens que tenemos de banca electrónica o tus datos biométricos. ¿De verdad creemos que vamos a llegar a todas las poblaciones rurales que pueden votar con tokens, con lo caros que son? No, tu autenticación va a ser por datos biométricos. Entonces, pensemos que no haya un mal uso, pensemos que no. Si se vulnera esa base de datos, ¿quién va a votar por quién? Pues sí, sí va a haber más fraude electoral de que sea el que se está tratando de evitar. No, tiene en verdad muchas implicaciones que todavía ni siquiera sospechamos. Tú nos acabas de abrir un panorama verdaderamente aterrador de lo que puede suceder. Pero bueno, yo quisiera aprovechar este comentario de ahorita para comentar y que tú lo ahondes, esta importante causa en común que han venido haciendo 4 organizaciones de la que tú eres parte de ellas, de tu firma, de tu despacho Davar Abogados, que se suman con Centro I y PDA Abogados y Causa en Común para ofrecer de manera gratuita un servicio jurídico de primera, súper especializado, con un amparo colectivo que van a promover y están invitando gratuitamente pro bono a cualquier ciudadano que quiera sumarse para que podamos intentar evitar este monstruo que se nos está presentando enfrente, que creo que no lo han pensado. Entonces,
Si quieres, coméntanos un poco esta iniciativa importantísima que tienen ustedes y bueno, y invitar al auditorio para que puedan sumarse y dar los datos, que es muy importante que le dediquemos esta segunda media hora del programa para que nos platique sobre ese tema y ir salpicando pues algunas otras ilegalidades de esta reforma. Claro, doctor, muchas gracias. Mira, la verdad es que cuando se publicó esta reforma, digo, y ahora a veces a los abogados se nos tacha de muchas cosas, pero creo que todos nosotros sabemos que tenemos en primer lugar una responsabilidad social, un servicio social obligatorio que el artículo 5 constitucional nos obliga y no podíamos quedarnos atrás, o sea, sabiendo las consecuencias que puede tener y la dificultad que para cada uno de nosotros a nivel individual puede tener ejercer nuestro derecho de defensa ante con un amparo. Entonces, Luis Pérez de Hacha, que es un magnífico constitucionalista y experto en amparo y fiscalista, Centro I con Elena Estadillo a su cabeza y Causa en Común con María Elena Morera y nosotros que somos especialistas en protección de datos personales y tecnología, decidimos unirnos. ¿Por qué? Por esto, por el bien común, por hacerlo, es absolutamente pro bono, no solo la redacción del amparo, sino cada uno de los que se sumen nos van a tener como sus abogados. Vamos a ir siguiendo, cuidando este amparo hasta sus últimas consecuencias. ¿Por qué? Porque si no como bien saben, la figura del amparo que existe para cuando algo, una ley te violenta o te causa una afectación en tu esfera jurídica, pues no se aplica en principio para todos, se aplica para los que se amparan. Entonces, viendo la magnitud del problema y viendo la cantidad de gente que, pues todo el mundo que tenemos una línea celular, nos pusimos de acuerdo y esa es la función. La función que vamos a tener es proteger a todo el que quiera ser protegido, tanto si tiene una línea de contrato como si tiene una línea de plan, de prepago, y vamos a ir con ellos de la mano, les vamos a llevar de la mano no solo al presentarlo, sino cuidando el amparo que tiene muchas complicaciones de fondo y por el contexto en el que nos estamos viendo, ¿no? Pero lo hacemos por eso, por la ciudadanía, porque no nos podemos quedar, porque no podemos mirar a otro lado, por la ciudadanía, porque estas vulneraciones son muy graves y si se consienten y si se cometen, no hay mucha marcha atrás. Oye, si te parece, vamos a poner en pantalla Gracias. el promocional que ustedes están haciendo para Gracias. que nuestros amigos y amigas del auditorio vean los datos y tú nos puedas seguir comentando un poco qué es lo que se tiene que hacer para quienes estén interesados, que ya hay varias personas interesadas aquí en el chat de esta transmisión. Entonces, si quieres irnos comentando un poco, Isabel. Claro, doctor. Pues muchas gracias. Como decíamos, ¿no? Somos solo un grupo de abogados, de profesionistas, también hay economistas y sociedades y organizaciones de la sociedad civil unidos y comprometidos con la defensa de los derechos humanos, en particular los que se violentan con la constitución de este padrón. Tienen que mandar un correo a esa dirección con mis datos @causaencomún.org.mx. Ahí envían el correo y la organización que están ayudando para recolectar los datos, que es Causa en Común, les enviará, ya hemos preparado los formularios que nos tienen que rellenar y enviar una prueba para acreditar la titularidad en el caso del caso del contrato es el estado de cuenta y en el caso de el prepago o la recarga es un recibo de pago en el que aparezca el teléfono en concreto, ¿no? El número de teléfono. No hay nada que pagar, es totalmente pro bono, nos vamos con ellos desde el principio hasta el final, hasta donde tengamos que llegar para protegerles a todos. A ver, repetimos. Con mis datos, no. @ causaencomún.org.mx. Y a partir de eso ya se genera la intercomunicación. ¿Cuándo es el plazo mínimo, máximo para esto? Gracias. El máximo tenemos que tener para recibir información, porque hay que contrastar, o sea, hay que ver si está
bien rellena, que en principio es muy sencilla, ya hemos hecho el proceso muy automatizado pero les pongo un ejemplo. Por ejemplo, no vale poner que estoy con Telcel, porque esa no es la denominación social de Telcel, es Radiomóvil Dipsa SA, pero no se preocupen porque cuando rellenas el formulario ya te salen las 3 denominaciones más comunes bien puestas, ¿no? Pero ese es el tipo de cosas que luego tenemos que revisar nosotros para que esté bien presentada la demanda, porque tengan en cuenta que cada uno de los que firman, cada uno de los quejosos es como si hiciéramos su propia demanda, pero pues evidentemente lo tenemos que juntar para, entre otras cosas, porque he leído algunos comentarios de que no está bien ahogar o inundar tribunales con amparos. Esto no lo va a inundar, precisamente los estamos juntando para que se vea el daño que se hace a la población, pero no son 5.000 o 10.000 o 15.000 o 20.000 demandas de amparo, sino unas juntas con con la afectación, ¿no? Y es el 21 de mayo. ¿Por qué? Porque tenemos, esa es la fecha límite en la que nos pueden mandar información. Tienen todavía tiempo, pero sí, por favor háganlo cuanto antes, porque sí está teniendo bastante éxito. Nos preguntan aquí, aunque ya lo dijiste, pero las personas que te mandan saludar y felicitar en Facebook, Jesús Mejía, Héctor Vargas, en fin, tenemos muchas. Bueno, aunque ya lo dijiste, pero ¿cuánto va a costar? Nada, nada. En ninguna etapa, ese será un En amparo que nada. seguirá 3 etapas seguramente, en ninguna etapa va a costar ni un centavo. En nada, en ninguna. Ni cuando presentamos, ni cuando ojalá consigamos la suspensión primera, después la resolución, la sentencia definitiva, en nada va a costar. Y sin después, no sé, nos tenemos que ir a la corte, lo que sea, no va a costar nada. Esto es nuestro compromiso, es nuestra obligación, esto es nuestro deber ciudadano, bueno, pues si somos abogados, esto es lo que yo no he hecho otra cosa en mi vida que protección de datos personales, no he hecho otra cosa. Si en este momento no doy la cara por mi país, por mis conciudadanos, ¿cuándo? ¿Cuándo la voy a dar? No hay de otra, no hay ninguna, no hay truco, no hay caja ni cartón, no hay nada. Lo hacemos por nuestro deber ciudadano, nuestra responsabilidad social en concreto como abogados, les digo, del ciclo constitucional, y las sociedades las asociaciones de la sociedad civil, pues por lo mismo, porque estamos comprometidos con la defensa de derechos humanos, porque no podemos mirar a otro lado. Pues mira, déjame decirte previamente que te felicito a ti y a las demás personas que están involucradas en esto. Es verdaderamente loable. Muchos somos abogados y a veces no nos involucramos en esto. Nos da mucho gusto. Además, tú que eres una gente súper profesional y súper experta en estos temas, pero además yo tengo pues el gusto de conocer a Marilena Morera, que es una activista también de primera y es en origen dentista, y con todo y eso, a partir de un tema cuando le secuestraron a su esposo, en fin, se ha vuelto una persona muy luchadora por todas las causas, defendiendo a la policía, en fin, y Pérez Yacha no se diga, un destacado compañero profesor de la UNAM, fue además el presidente del Comité Nacional Anticorrupción, y es una gente de primera. Así es que están sumados gentes de primera, y bueno, estaremos también los que nos sumaremos mandándole nuestros datos, pues también aportando nuestro granito de arena en lo que podamos hacer desde esta plataforma de foro jurídico, desde la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, que también me honro en presidir. Ya sabes que nos tendrán como un aliado para este tema, que sí coincidimos contigo y con los demás compañeros, que sí hay una flagrante violación a la Constitución y a la Convención. Pues, tenemos aquí temas que nos gustaría que nos hicieras algún comentario también, de artículos previstos en las convenciones interamericanas. No, sin duda. Muchas gracias, doctor. No sabes lo que te aprecio todo. Primero, este apoyo de ahora de tu gran plataforma y todos los que nos estás anunciando, y cuantas más manos mejor, porque además esto no es una cuestión de una competencia. Hay otros amparos, otras propuestas, seguro son fantásticas. Todos juntos mejor. Esto hay que pararlo unido a, no hemos hablado todavía, a el gran trabajo que está haciendo el INAI al decir que va a presentar una acción de inconstitucionalidad, y a pesar de después haber sido amenazado con su extinción, ¿no? Y no solo amenazado, hace 3 semanas se desaparecieron, el Congreso local desapareció el INAI de Oaxaca, ¿no? El órgano garante de Oaxaca, y hay Primero, dos sí. iniciativas
que hay dos iniciativas, uno para San Luis Potosí y otro para Baja California en fila, ¿no? Entonces no es una amenaza, ¿no? Es una realidad. Pero sí, mira, sin ir más lejos, México firmó hace 2 años el convenio 108. El convenio 108 es el único tratado internacional de protección de datos personales. Es decir, y se inscribió en nuestra Constitución. Es decir, estaríamos violentando no solo la Constitución, sino, como dices, el tratado internacional que firmamos con el único propósito de proteger el tratamiento de datos personales. Entonces, sí, sin duda hay todas las violaciones que estábamos hablando a diversos artículos constitucionales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos sí recoge tanto el derecho a la protección de datos personales, muy unido en relación con la vida con la intimidad y con la vida privada, pero es independiente, es autónomo. Por eso les decía al principio que a veces es difícil entenderlo, a veces es difícil darle su importancia porque parece muy técnico, pero es independiente, es autónomo y además es un derecho, hay algunos que lo llaman llave o procesal, instrumental para muchos otros. Es un derecho, la belleza del derecho, de este derecho es que además de ser independiente per se, se permite o cierra otros. Es decir, si piensan, por ejemplo, en manifest, ¿no? Por ejemplo, la primavera árabe, es obvio y está absolutamente comprobado que en cuanto se empezó a utilizar técnicas de reconocimiento facial, se acabaron la posibilidad de manifestarse libremente. Es que el tratamiento de datos personales, quien tiene tus datos, tiene tu persona. Entonces, eso es importante que lo sepamos, porque les repito y no me cansaré, cuando se habla de protección de datos, a veces parece demasiado técnico y no somos capaces de ver que en realidad quien tiene tus datos tiene tu persona, tiene tu identidad, en términos cuantitativos hasta es más importante, cuantitativamente hablando, que la identidad física, porque te puede permitir o prohibir muchas otras cosas. Por eso los ejemplos que yo les estaba dando de los países en los que impera, cuando uno piensa, por ejemplo, por qué China sale tan rápido a la pandemia y que puede ser algo bueno, es porque hay un control absoluto de la población. Y dices, ah, qué bien que salió la pandemia, pero ¿a qué coste? Claro. ¿A qué coste? A que no puedes elegir un trabajo, no puedes elegir el colegio al que llevas a tus hijos, porque todo está en una gran base de datos que cada día te hacen tu puntuación para saber qué tipo de ciudadano eres y en esa función, en función de eso te dan trabajo o te dicen qué trabajo es o dicen si eres un buen pagador o qué temperatura tienes corporal. Es el control poblacional, claro, tiene cosas, tiene efectos positivos, puede ser, como en la salida de la pandemia, pero evidentemente tiene una falta absoluta de libertades y de dignidad. Fíjate, Isabel, esto que comentabas es muy importante de que ya el Consejo General o el órgano general, el pleno del Instituto de Transparencia, ya tomó la decisión y ellos tienen la facultad de poder, cuando se transgreden estas garantías constitucionales de datos personales, de transparencia, de poder de manera especial en nuestra Constitución presentar una acción de inconstitucionalidad que nada más les es posible a los legisladores que pierden una votación en el Congreso, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ya lo anunciaron. Nosotros tuvimos la oportunidad de, hace como un mes, entrevistar a la presidenta del INAI y también estamos en una lucha fraterna por defender a esta importante institución que no nos la dio ningún gobernante, que han sido más de 30 años de esfuerzos ciudadanos, son instituciones ciudadanas que hemos construido todos, diferentes sectores, diferentes medios, y que de repente no la quiere, y que además está reconocida internacionalmente, son las tendencias de la globalidad, y nos la quieren arrebatar. Entonces, creo que eso es muy importante, pero es más esta iniciativa que ustedes están tomando por defender la privacidad, los datos personales de los mexicanos, de la sociedad mexicana. Yo de verdad te felicito a los 4 directores de estas organizaciones jurídicas, de alguna manera, de lucha por las causas sociales, pero creo que va a ser una cascada de peticiones. Espero que no sean rebasados y nos sumaremos en algo. Y yo invito, pues, ya hay muchas llamadas, inquietudes aquí, a los amigos que nos están viendo,
que convoquen a sus familiares, a sus conocidos, a sus paisanos, en fin, para que hagamos un amparo colectivo fuertísimo, ¿no? Y podamos verdaderamente ganar esto y derrotar este padrón que yo creo que, que lo podemos hacer porque es inconstitucional. Es tan aberrante como este reciente artículo 13º transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que violenta directamente 3 artículos de la Constitución textuales, el 97, el 100 y el 133 de la Asamblea Constitucional, y pretenden que se quede 2 años más el presidente de la Corte y los consejeros, sin importarles, digo, realmente estamos viviendo en una época de oscurantismo constitucional y jurídico en el país en estos momentos. Entonces sí hay que sumarnos todos. Qué bueno, mira, felicitaciones en nuestros chats, en fin, qué extraordinaria labor, inmejorable presentación. De veras que muchas felicidades. Yo te preguntaría nada más, no entiendo. Tenemos este plazo, supongo, porque como se publicó ahora la semana pasada en el Diario Oficial, tenemos 30 días para poderla impugnar, independientemente de los temas técnicos que ya veremos qué dicen los jueces, ¿no? Sí, mira, doctor, en realidad terminaría el 31 de mayo, pero precisamente por lo que dices, primero no podemos, el 31 de mayo es lunes, y precisamente por lo que dices de la gestión de tanta información, no podemos irnos más allá. Aparte, lo vamos a presentar en físico, precisamente, aunque luego nos pasemos a la vía electrónica, pero lo vamos a presentar en físico para que no haya... Este amparo hay que cuidarlo mucho, no solo de fondo, sino de forma procesal, ¿no? Para que no nos desechen cosas que no deban ser. Entonces vamos a recabar la firma autógrafa de cada uno de los quejosos. Entonces, todo lo que puedan ayudar a causa en común, por lo menos a organizarse en pequeños, perfecto, bienvenidos, seguro lo van a agradecer mucho, pero de todas maneras están muy bien organizados y estoy segura de que nos van a ir fantásticamente, nos está yendo fantásticamente bien. Pero sí, ahí que te querría solo puntualizar, seguro mucha gente ha estado oyendo, y tú me lo comentabas antes de entrar al aire, que hay algunos jueces que están desechando amparos y otros no, ¿no? Los 2 jueces especializados que pueden atender este amparo porque es de telecomunicaciones. Ya ves Claro. que también hay una reforma que quiere quitar a los especializados porque pues no les encantan, pero bueno, por ahora son 2. Lo vamos a presentar en Ciudad de México, pero está abierto a toda la República. Lo vamos a presentar en Ciudad de México también porque aquí están los juzgados especializados, pero además no solo por eso, porque también hay en otras partes, pero para nosotros poder llevarlo muy de la mano, ¿no? Pero bueno, en cuanto a quién ha aceptado y quién no ha aceptado el amparo, quién los ha desechado, en nuestra opinión, tanto de Luis Pérez de Hacha como la nuestra, y Luis es un gran experto como mencionabas, el momento es ahora. ¿Por qué? Porque la ley es autoaplicativa. ¿Por qué es autoaplicativa? Porque, insisto, es muy importante que no dejemos de decir y que entendamos que la ilegalidad es la mera creación del registro. Las reglas secundarias a las que remite, que el IFT tendrá que emitir para concretar aspectos del decreto, pueden ser agravantes, si me permiten la palabra, o sea, nos puede ir peor y entonces ampliaremos la demanda, ¿no? Pero la ilegalidad y lo constitucional es la creación de este registro en IFT a disposición de estas autoridades sin garantías suficientes. Había un juez que así lo ha entendido y hasta ha concedido ya suspensión definitiva. Ha habido otro que no. Bueno, ¿qué nos puede pasar? El juez segundo ya concedió suspensiones, el juez segundo aquí en la Ciudad de México, segundo distrito, y el primero es el que ya desechó algunos amparos diciendo que todavía faltaban. Y había preguntas para ti al respecto que ya nos estás contestando. Buenísimo. Pero entonces, miren, ¿qué va a pasar? Pues que tendrán que decidir colegiados, los tribunales colegiados en su caso. Pero fíjense lo que pasa. Si el tribunal colegiado nos da razón a nosotros, que somos los que decimos que es autoaplicativa ahora, y no lo hemos presentado ahora, ¿qué nos pasará? Que ya se habrá pasado el plazo y no podremos cuestionar la inconstitucionalidad de la ley, solo de las reglas secundarias. Si el tribunal colegiado no nos da la razón y nos dice que es cuando se publiquen las disposiciones secundarias, que yo creo que no es el caso, que no es lo que debe ser, no pasa nada. Presentaremos ya después con la garantía de que el tribunal colegiado nos ha dicho que podremos presentar ese amparo contra la ley y las disposiciones. ¿Sí me expliqué?
Es decir, si el colegiado nos dice estás bien y no lo hemos presentado o no se han amparado, ya no hay tiempo para presentarlo. Y si nos dicen están mal, pues bueno, la presentaremos otra vez cuando sean las reglas secundarias, pero entonces con la garantía de que podremos presentarlo también contra la ley, porque si no, ya solo podríamos ampararnos contra lo que digan las reglas secundarias y no podríamos contra lo que dice la reforma. Entonces, el momento es ahora sí o sí. Claro. Sí, bueno, ya después, en su momento, yo esperamos que no lleguemos a ese momento en el que entrara en vigor concretamente y tuviéramos que estarnos amparando caso por caso contra la aplicación en concreto de la solicitud de los datos. Espero que con esta fuerza que se va a sumar con la acción de inconstitucionalidad del INAI, que les va a hacer también mucha fortaleza a ustedes, pues podamos como sociedad tener una respuesta más clara de la Corte en su momento. Y bueno, yo quisiera un tema técnico. Hay una pregunta también por ahí y a mí también me surge la duda. Para poder acreditar nuestro interés en el amparo, tú ya lo dijiste, o el contrato que tengamos, a veces mucha gente no los guarda. eh, El estado de cuenta, doctor. el El último estado de estado de cuenta. cuenta. El estado de Pero cuenta. la pregunta es cuando eres una persona física que tienes tu línea directa, pero cuando eres una persona moral, muchas empresas tienen 40 celulares, 40 líneas de sus directivos y únicamente pues tienen una razón social y se los van dando y solamente una persona va a hacer. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, qué bien que me haces, porque no lo había aclarado yo. Este amparo pro bono colectivo solo va a aceptar personas físicas. Mm. No, porque es para la ciudadanía. Para las corporativas, claro que se puede presentar un amparo y ahí es muy bueno que me hagas la pregunta porque la ley no solo es inconstitucional, sino que está pésimamente hecha. Entonces confunde y mezcla titular con usuario. Entonces, para las corporativas hay que entender que los datos biométricos van a ser los del representante legal y los de los usuarios, lo cual es aún una barbaridad enorme, porque imagínate, hay corporaciones, hay empresas, claro, muy grandotas, pero las hay que tienen 15.000 líneas celulares para sus empleados. Entonces, imagínate al representante legal asociando sus datos biométricos a lo que se pueda hacer con esos 15.000 dispositivos, ¿no? Entonces, claro que lo pueden hacer, y ahí tendrán que, como tienes que acreditar la titularidad, como tú dices, el interés, será la corporación, la empresa, unida a sus representantes legales y a los empleados, a los usuarios a los que les da las líneas. Oye, nos están preguntando de Jalisco, bueno, ahora tenemos gente conectada de Veracruz, de Quintana Roo, Qué maravilla. de Veracruz, bueno, en fin, del Estado de México hay muchos y muchas felicitaciones. Ya te comenté de Jalisco también, de Puebla. eh, nos están preguntando si personas que no radican en la Ciudad de México se pueden sumar a este amparo con los datos pues con este dato que tú nos diste para pedir el formulario. Es posible, ¿verdad? Absolutamente, para toda la República. De hecho, Causa en Común, como tú sabes, está en Puebla. O sea, ese es el centro de operaciones. Así, para toda la República, manden para todos los ciudadanos, personas físicas que sean titulares de una línea celular, manden un correo con mis datos no, arroba causaencomún.org.mx y ahí les contestan ya con el formulario que tienen que completar y cómo les piden acreditar la titularidad. Si eres de contrato con estado de cuenta y si eres de recarga, de plan, con un recibo lo más actual posible en el que aparezca el número celular en completo. Pues mira, aquí desde Tabasco también te mandan felicitar y a propósito de ver aquí Tabasco, bueno, ya tú lo dijiste en alguna de las mañaneras a propósito de estas inconformidades ciudadanas, decía el presidente de la República que estaban exagerando mucho, que era nada más la petición de la huella dactilar. Pero tú dijiste que no, es mucho más que esto, ¿verdad? Pero es que aunque no lo sea, aunque fuera solo la huella, por eso es muy importante la creación del mero registro, ni siquiera con todos esos datos es ilegal. El IFT no tiene por qué tener este registro de identidad, aunque solo fuera la huella, porque además la huella es algo esencial en la vida, ¿no? Tampoco la puedes cambiar, ¿no? Pero probablemente, con casi toda probabilidad, van a ser también iris y voz. Ojo, eso es lo que se remite
a las reglas secundarias del IFT. A lo mejor luego son menos, pero aunque solo fuera la huella, el dato biométrico va a ser igual, o sea, va a ser seguro porque lo dice, aunque solo fuera la huella, aunque ni siquiera, escuchen lo que les quiero, aunque ni siquiera fuera la huella, la creación del registro en posesión del IFT para acceso a las autoridades de justicia y de investigación es ilegal. Entonces, Pues sí. ese es el, hay que ¿no? Esta creación de identidad, de macroidentidad ciudadana, ¿no? Entonces, no se pueden hacer las cosas así, las cosas se tienen que hacer bien. Entonces, la gestión de la identidad no le corresponde al IFT. No Bien, porque sea... aquí hay saludos también desde Michoacán, y nos están preguntando, algunas más, ¿cómo le van a hacer para firmar físicamente la demanda de amparo? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Que ustedes se los van a explicar con el formulario, pero ¿podrías adelantar algo? Sí, no, la van a tener que el problema, o sea, el punto más difícil va a ser que tienen que enviarla, ¿no? Firmarla, pues firmarla, la van a imprimir, ya viene, está muy automatizado la parte de rellenarla, o sea, está muy automatizado que si tú tienes tu nombre y la compañía a la que dices, pues ya o sea, el poder, la carta poder, vaya, ¿no? Donde firman que aceptan unirse a la demanda, les va a salir casi completada casi automáticamente. Pero bueno, pues la tienen que imprimir y firmar y enviar a donde se les diga. Por eso también es importante que, se pueden juntar varios para mandarlas, pero si no, que lo hagan con tiempo, porque tenemos que recibirlas. Por eso la fecha Claro. del 21 de mayo es importante. Isabel, pues ya llegamos a la parte final del programa. La verdad estamos aquí todos muy motivados. Yo suelo invitar y poner al final del programa, antes de pedirte una reflexión con la que terminemos, que consulten la revista Foro Jurídico de este mes. Finalmente, pues este es un programa de Foro Jurídico. Entonces quiero nada más de manera muy rápida, pues invitarlos, decirles que ya tenemos la revista Foro Jurídico del mes de mayo, que la pueden consultar digitalmente a través del sitio www.forojurídico.mx, y que van a encontrar artículos de gran interés. Precisamente nuestra portada se refiere a lo que ya deseamos, a la inconstitucionalidad del 13º transitorio y la independencia judicial, es nuestro artículo central, cómo se han expresado todas las voces y cómo, bueno, pues hay otro también muy importante sobre cómo avaló el Tribunal Electoral Federal las órdenes del INE de cancelar el registro de candidatos a gobernador de Morena, y de manera particular de la sobrerepresentación de diputados de plurinominales. Otra también muy interesante de la magistrada presidenta del Tribunal Superior Agrario, de la importancia de la justicia agraria, y bueno, muchos tópicos de cómo estamos viviendo en esta época que yo decía difícil, de oscuridad, parecería de Edad Media, el ataque a la Constitución y a la ley. Es impresionante cómo en 2 meses hemos tenido 4 leyes aprobadas por la mayoría de los senadores y los diputados, de nuestros representantes populares, de los encargados de hacer las leyes, de quienes protestaron cumplir y hacerla cumplir la Constitución, y que están autorizando, creando leyes precisamente en contra del texto de la Constitución. En fin, pues tenemos que estar sumados con gente como tú, como Marilena Morera, como Pérez de Hacha y otros más para dar esta gran batalla por la legalidad y por el respeto a la Constitución en nuestro país, y que no tengamos que ir a las instancias internacionales, donde, por cierto, en todos los casos que se han llevado a las instancias internacionales, a la Corte Interamericana, en todos los casos ha perdido el Estado mexicano. Esperemos que no siga esa vía. Pues bueno, ya llegamos a la parte final. No sabes cuánto te aprecio esta participación. Felicito de manera muy especial, siguiendo con los comentarios, con las felicitaciones de nuestro auditorio, por esta brillante exposición, por la valiente causa, por lo importante de la convocatoria, y porque haya mujeres y hombres como tú que luchan por las causas colectivas, y sobre todo esas que son tan injustas, tan aberrantes y tan peligrosas para la tranquilidad. Si ya de por sí tenemos
una inseguridad galopante, la delincuencia organizada que no se le puede contener, y luego nos llevan a estas ideas locas de que por tratar de combatir alguna parte de extorsión, nos van a llevar por una espiral de verdaderamente grave. Pues Isabel Davara, de verdad, ha sido un privilegio tenerte en este programa. Seguramente por ahí más adelante te invitaremos a otro para ver cómo va caminando este amparo colectivo al que le deseamos el mejor de los éxitos. Y te pediría pues que despidiéramos el programa con alguna reflexión final y que nuevamente, porque ya nos lo han pedido otras personas, les vuelvas a repetir el correo al que tienen que mandar para que les llegue en el formulario. Claro que sí, pues no, doctor, es que no puedo cerrarlo mejor que tú, no, ni lo intentaría, pero solo agradecerte porque son con personas y con instituciones y organizaciones como ustedes con las que todos hacemos y aportamos nuestro granito de arena, ¿no? Nosotros estamos aquí para eso, porque les digo, porque es nuestro deber ciudadano, profesional, social de las 4 instituciones que estamos aquí, tanto de Centro I como de Causa en Común, como del despacho de Luis Pérez de Hacha, como con nosotros. Pero como con ustedes, ¿no? Con Foro Jurídico, con la Asociación de Doctores, Nacional de Doctores, de verdad, todos juntos para, hoy por ti, mañana por mí, seguro que si hay alguna cosa en la que yo no sé, alguien cuidará de mí. Entonces ahí tienen el correo, es con mis datos no, @causaencomún.org.mx. También hay cuentas de Twitter que ahí las ven, pero bueno, pues estamos a sus órdenes y aquí sí les diría, seamos totalmente generosos con esta información. En broma o no en broma, hay que contárselo al amigo, pero también al enemigo. Hay que proteger a todo el mundo que se pueda, sin distinción. Y un poco como súper breve reflexión, lo que me ha resultado un poco frustrante es que hay gente que todavía no tiene ni la más mínima conciencia de que esto está pasando y que incluso dice, bueno, estos datos ya los tiene el INE o lo tiene Amazon o lo tiene Apple. No es lo mismo, no es ni parecido, ¿no? En unos casos son un contrato privado en el que no les van a dar acceso a la autoridad de investigación y procuración de justicia, ¿no? Y en el otro, pues evidentemente igual, ¿no? Entonces, y decir todo esto, ¿no? No se puede justificar las cosas por el simple hecho de objetivos amplios y poco concretos como la seguridad pública o la seguridad nacional. Estas medidas son desproporcionales, son injustas, pero además son ineficaces donde se han planteado. Entonces, bueno, pues agradecerte de nuevo, doctor, agradecerle también a Janet, a todo Foro Jurídico la invitación, y es un honor para mí siempre estar con ustedes y además la paso muy bien, aprendo mucho. Gracias, Isabel. Pues yo despediría el programa reiterándote nuevamente nuestro agradecimiento por haber estado con nosotros esta tarde con esta importante información, análisis y además convocatoria y propuesta para combatir este monstruo que se nos puede venir encima. Y te digo que iremos todos juntos contra el PANAUD y lo vamos a derrotar seguramente por la vía jurídica. Y bueno, termino agradeciéndole también a las más de 130 personas que directamente a través de nuestro portal y a través de Facebook Live estuvieron conectados con nosotros. Muchas gracias de verdad. Gracias por seguirnos y los invitamos para que el próximo jueves, a partir de las 7 de la noche, continúen con nosotros en estas entrevistas semanales de Foro Jurídico con el interés de difundir la cultura jurídica, la cultura jurisdiccional y de llevarles a la sociedad mexicana los temas más importantes en el ámbito jurídico, político y desde luego en esta difícil etapa de pandemia. Pues gracias a todos. Se despide usted su amigo Elías Huerta. Buenas noches. Gracias, Isabel. Felicidades a ti y a los colegas que están metidos en esta causa común. A tus órdenes. Gracias por todo. Gracias por el Hasta espacio. luego. Hasta luego. Gracias.